Hola, soy yo Andrei y esta es la Triumph Street Triple RS765 2020. ¿Qué nombre? Motocicleta para el 2020. Muy similar al que monté en el año 2000, en 2017. Muy similar al de 2016, 15, 14, 13 hasta 2007, cuando vimos por primera vez la Triumph Street Triple. Si algo es bueno, solo hay que mejorarlo, no cambiarlo. Y este es un ejemplo de por qué la Street Triple ha sido una naked tan exitosa durante todos estos años. Recuerdo curiosamente que en 2007, cuando aparecieron las primeras Street, es decir, las pequeñas Triumph tricilíndricas, todos se subieron a ellas y fue un shock. Fue una sorpresa y una incredulidad, porque ese motor tricilíndrico, ya que estas motos tradicionalmente tenían 3 cilindros en línea, era una combinación entre un motor en línea y un B y todo lo que la gente necesitaba. Una naked que tuviera un buen par en bajas, mucha fuerza en el medio, pero también potencia arriba. Porque sabemos que si el motor es bicilíndrico, especialmente en las naked, normalmente tiene fuerza abajo, en el medio, pero arriba se queda corto. Por otro lado, los motores de 4 cilindros son agradables, suaves para conducir, pero si no los mantenemos en el rango adecuado de revoluciones, simplemente no tiran, no tienen con qué sacarnos de debajo del asiento. Y Triumph simplemente hizo algo sencillo. Siempre lo han hecho así. Eliminó un cilindro del concepto de motor de 4 cilindros y dejó 3 cilindros en línea. Gracias a que estos son relativamente más grandes, porque la cilindrada entonces era de 675, hoy en día es de 765 aproximadamente. Esto hace que estos pistones, a pesar de que la cilindrada sea similar, digamos, a la de la competencia, estos pistones tengan que ser un poco más grandes o tener un mayor recorrido, y gracias a eso la moto funciona mejor en el rango bajo y medio de revoluciones. Y cuando todos se volvieron locos por el Triumph, fue como, oh, genial, 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 genial. Y andamos en esos Triumphs y luego la competencia respondió haciendo, por ejemplo, lo que hizo Triumph, es decir, produciendo motores de 3 cilindros, como Yamaha con la serie MT, promocionándola como Dark Side of Japan. Y en ese momento todos se subieron a la Yamaha y decían, Dios mío, esto sí que va, porque tenía mayor cilindrada y una potencia brutal. El asunto es que la Yamaha es genial, imponente, pero no necesariamente es eso lo que buscamos en una moto. Voy a hacer una comparación entre la MT-09 y esta Triumph, porque hay que mostrar exactamente de qué se trata. La Triumph siempre fue un poco más tranquila, un poco más lineal en la entrega de potencia. Al principio, al girar el acelerador, parecía que no era tan potente, pero al final, por ejemplo, en el circuito resultaba ser más rápida. ¿Por qué? Pues porque la Triumph desde el principio tenía un chasis súper genial y agradable basado en ese bastidor. Ese bastidor realmente ha cambiado muy poco a lo largo de los años. Sospecho que son solo algunos retoques estéticos y ese bastidor combinado con una suspensión cada vez mejor que se instalaba en las siguientes ediciones junto con un basculante modernizado hace que esta moto se conduzca cada vez mejor y mejor en las carreteras. Al final, a día de hoy, ya lleva 3 años comportándose tan bien que, en mi opinión, es una máquina genial para usar en circuitos de carreras durante los track days. ¿Qué tenemos actualmente? Hace 3 años, bueno, volveré a eso de hace 3 años, porque fue un cambio muy grande en la Triumph Street Triple RS, y de hecho nuestra prueba está en Sviat Motocicli, también hay un onboard desde el circuito de Cataluña. Fue entonces cuando me di cuenta de que la moto naked de Triumph podía comportarse como una máquina deportiva. No tiene esa aerodinámica, era difícil en las rectas, pero en las curvas, las salidas, el frenado, todo eso era simplemente poesía. Genial, y la electrónica también impresionaba. Y aquí todo ha ido suavemente durante estos 3 años. Incluso me sorprendió que en 2020 presentaran este modelo, porque teóricamente, ¿para qué? Aquel es muy bueno, aquel ya tenía esa mayor cilindrada de 765. Mientras tanto, Triumph empezó a suministrar motores para Moto2, para el Campeonato del Mundo, y enseguida llegan a las carreras, ya se ha utilizado parte de ese motor, ¿y para qué cambiarlo? Pero Triumph, como ya les he dicho en muchos materiales, ellos buscan ser una marca premium, que todo esté equipado hasta el límite, que sus motocicletas estén tan perfeccionadas que nadie pueda criticar ningún elemento. Y eso se nota en todos los interruptores, en el acabado de esta máquina, porque siempre repito que actualmente Triumph lo hace mejor que nadie en cuanto a los detalles. En mi opinión, esta vez se pasaron un poco con los relojes y el cuentarevoluciones, que es algo así como tridimensional, y en la pista para mí es ilegible y no encontré aquí la opción de cambiar ese cuentarevoluciones. Pero bueno, ¿qué se va a hacer?
Sinceramente, cuando conduzco en la pista, casi nunca miro el cuentarevoluciones, porque prefiero mirar por dónde voy y simplemente escucho el motor, siento cuando tira y entonces simplemente cambio de marcha. Pero a veces me entusiasmo un poco. Eso no cambia el hecho de que esta moto está hecha de manera genial. Y de inmediato quiero llamar la atención sobre esto, porque estoy mirando aquí en ningún lado, bueno, tal vez en alguna Panigale, no Panigale, escuchen, es una vergüenza, pero ahora mismo no puedo recordar ninguna moto. Quizás sea porque en ningún otro lado lo hay. Tenemos ajuste del diámetro del pistón en la bomba de freno. Aquí giramos una pequeña perilla. Podemos tener 19, 20, 21 y eso hace que no sea la distancia de la palanca la que cambia, sino que la palanca tiene una relación diferente, es decir, sentimos el freno de otra manera. Puede sentirse más contundente o más rígido. Depende de cómo le guste a cada uno. Yo prefiero frenos contundentes, suaves, dosificables, probablemente por la influencia del supermoto. Y bueno, escuchen, esto es una prueba de que en una moto que cuesta ¿cuánto? No sé, no recuerdo. Alrededor de 40-50 mil zlotys. Tenemos estos pequeños detalles. Igualmente la palanca de embrague es regulable. Simplemente está impecable. Neumáticos Pirelli Supercorsa SP y llantas ligeras. ¡Guau! Todo. Un puñado de datos secos. La potencia ha aumentado, pero eso está bien porque cumple con la Euro 5 y es bueno que no haya bajado. Entonces seguimos teniendo 123 caballos de fuerza, 123, creo que 127. Lo escribiré por aquí en algún lado. Tenemos mucha potencia en esta moto y el par motor ha aumentado a 79, hasta 79 Nm. Y lo que es importante, los mayores incrementos en la curva del gráfico están en el rango medio de RPM. ¿Libra? No sé, no mucho, realmente no mucho. Creo que está listo para montarlo con unos 200 kilogramos, quizás incluso menos. Puedes lincharme por ignorante, pero confía en mí. Ya he aprendido que los datos en papel no lo dicen todo. Prefiero subirme a la moto y sentir cómo se conduce. Y los datos siempre los puedo añadir en algún artículo. Así podrán comprobarlo ustedes mismos. Lo importante es que se maneja con ligereza y nadie va a llevarlo bajo el brazo ni a cargarlo. Pero bueno, aquí está en algún lado, el peso aparecerá, lo pondremos. Me he perdido por completo, pero quizá pase a hablar de cómo se conduce esta moto en pista y de la utilidad del motor en sí. Recuerdo cuando salieron esas Daytonas 675 y de repente todos se lanzaron a ellas para competir en la categoría 600, precisamente porque tenían ese fuerte rango medio de revoluciones y la parte alta era bastante decente. Ciertamente ahora ya no verán mucho esas Daytonas en las carreras y dirán, bueno, si es tan buena, ¿por qué no se usa en el Campeonato Mundial de Supersport? Y es porque ya no se produce mucho. Dirán que, pero la CBR 600 tampoco se produce y la usan. Y yo entonces responderé que se trata de un campeonato mundial, y en el campeonato mundial compiten personas que aspiran al título de campeón del mundo, y ellos saben pilotar en ese rango muy estrecho de revoluciones donde se produce la potencia máxima. Y entonces el motor de 4 cilindros realmente tiene ventaja, porque puede girar a más revoluciones y generar más de esa potencia. Pero para nosotros, los aficionados que rodamos en diferentes circuitos, practicamos, entrenamos, lo más importante es ese rango medio de revoluciones, donde si cometemos un error, pero simplemente estamos aprendiendo, no necesitamos que la moto sea tan agresiva. Así que usamos ese rango medio de revoluciones y eso es precisamente lo que importa. En general es una combinación genial de esto, ya saben, el marketing me parece que debería aprovecharse más. El hecho de que este motor se use en Moto2 y que esas Moto2 realmente van más rápido gracias a estos motores que con los motores de 600 de Honda. Bueno, ¿y cómo se comporta esta moto? No, les diré que aquí hay agresividad. Se ha cambiado la distribución, las válvulas y algunas otras cosas más. Sinceramente prefiero describirlo que hablar de ello, porque es un poco aburrido y tampoco quiero cometer un error. Así que eso lo pueden leer ustedes en la revista Świat Motocykli. Lo importante es la respuesta. La respuesta al acelerador es bastante agresiva. Lo expresé muy bien, bastante agresiva. De eso se trata. Esta moto se puede controlar cuando ya vamos en segunda o tercera marcha en las curvas. El motor en línea permite regularlo bien, pero si por ejemplo tomamos una curva cerrada en primera o entramos en una curva en primera, lo cual a veces no conviene para nada, sentimos lo nerviosa que puede ser bajo el acelerador. Lo mismo cuando hacía acrobacias. Iba en una sola rueda. Aunque lo tenía en modo de calle, a pesar de que configuré el mapa en Road, tenemos para elegir entre Road y Track. Con el acelerador es muchísimo más nerviosa que la 675.
Porque lo que tienen que saber es que esta moto también ha sido durante años y sigue siendo muy querida por los stunt riders. Y esto es de nuevo porque tenemos una entrega de potencia lineal. Eso es muy importante en las acrobacias, que la moto entregue la potencia de manera lineal. Porque cuando haces, ya sabes, círculos técnicos, no los grandes, sino pequeños, algunos derrapes, necesitas que el motor sea predecible, que funcione de manera muy suave y al mismo tiempo quieres tener un medio fuerte y sobre todo un buen par en bajas para que la moto tire bien. Por eso la Triumph funcionaba muy bien en acrobacias y para sorpresa de muchos lo aguantaba, porque es una prueba bastante dura para las motos. Allí no la tienen fácil, se usan al máximo y esos motores los soportaban. Así que en cuanto a las acrobacias es un poco más difícil con el acelerador, por supuesto se puede manejar, pero requiere algo de tiempo. En cuanto a los wheelies rápidos está bien. ¡Zas! Primera, segunda, sigues, vas cambiando de marchas, tienes quick shifter, ¿por qué? Y sigues aquí. No tenía mucho de esa recta, pero créanme, se puede hacer. Es muy fácil y agradable. Lo más fácil, bueno, no lo más fácil, para que no se lancen de inmediato a intentarlo en sus motos, en sus Triumph, porque en la nueva Triumph hay topes de rueda. Simplemente son geniales. Así de equilibrada está esta moto. La suspensión delantera Showa no solo ofrece una buena sensación en la pista, porque ya saben, es una suspensión que encuentran en muchas motos deportivas, incluso en las de 1000 centímetros cúbicos. La Showa BPF Big Piston Fork la encontrarán allí. Está perfectamente ajustada, absorbe bien las irregularidades, la parte delantera es predecible, pero cuando haces un frenazo con estos frenos Brembo, que también son prácticamente los mejores frenos que puedes tener. Frenas fuerte, la moto se levanta un poco y se desliza sobre la rueda delantera. Genial. Muy fácil y agradable de sentir. Oh, por supuesto, me olvidé de la electrónica en sí. Recuerdo que elogié mucho el ABS de Triumph y todavía puedo hacerlo, porque en el modo de pista podemos bloquear la rueda trasera e incluso hacer stoppies, pero después de hacerlo varias veces, de vez en cuando el sistema se activaba. No sé por qué. Fue así. Levantaba la moto y de repente los frenos delanteros se soltaban y la moto se iba. Eso me pasó un par de veces. Seamos sinceros, es un pequeño problema porque no mucha gente va a estar haciendo stoppies largos en una moto de serie. No, pero creo que hay que mencionarlo. Es una pena que no haya posibilidad de desactivar completamente el ABS, pero no es una moto off-road, así que las regulaciones no lo permiten. Eso no cambia el hecho de que en la pista el ABS no se activó en ningún momento. Funcionó de maravilla. Y para stunt, bueno, seamos sinceros, para hacer stunt cada quien ya le quitará ese fusible. Lo mismo con el control de tracción. En general, esta moto tiene tanta tracción gracias a ese amortiguador Öhlins trasero y a la geometría, a esos neumáticos, que en condiciones de buena adherencia, el control de tracción solo está ahí como guardián, por si acaso, si realmente nos pasamos de la raya. Y aunque intervenía, lo hacía de tal manera que en ningún momento sentí que cortara la potencia en esta moto. Así que eso es espectacular. Salía con esos deslizamientos de la rueda trasera que incluso se podían ver en el asfalto. El motor no era retenido en absoluto. Así que la electrónica, al igual que en la versión de 2017, es muy buena, pero para hacer stunt simplemente hay que desactivarla. Oh, lo que es importante. Al andar en una sola rueda, lo hice con el control de tracción activado y en ningún momento intervino. Y eso es muy importante, que al conducir normalmente no tenemos que desactivar el control de tracción para levantar la rueda en el modo de circuito, porque no hay anti-wheelie en el modo de circuito. Así que no solo podemos salir bien haciendo caballito en la curva, sino que al conducir a diario, digamos, podemos tener el control de tracción activado al salir de las curvas y si queremos levantar la rueda con el embrague, lo hacemos sin preocuparnos por la computadora. Así que esos caballitos son una maravilla. Aquí estuve conduciendo un poco y me vinieron a la mente los tiempos en que intentaba hacerlos. Cuanto más lo intentaba, mejor salía y me entraron ganas de volver a probar a hacer caballitos largos. ¿Pero qué pensará mi esposa de eso? No lo sé. De todos modos, simplemente conducir en la pista es un placer salvaje. Esta moto gira con tanta facilidad y es precisamente gracias a la geometría de la suspensión y a estos neumáticos que son puramente deportivos. Con ellos podemos ir directamente a la pista, ni siquiera hay que cambiar nada, solo acelerar a fondo. Cambia de dirección con tanta facilidad, el motor sube de revoluciones tan ligero, que varias veces la moto me cambió de dirección, entre comillas, demasiado rápido, porque quería entrar en la curva y resultó que, usando la misma fuerza de contramanillar y trucos similares, de repente me encontraba mucho antes en el ápice de la curva de lo que había planeado.
En plena inclinación se puede controlar de manera genial. Nada nuevo, nada sorprendente. Una motocicleta moderna hecha con esmero y con un gran conocimiento sobre máquinas deportivas. Una moto muy buena, y lo que es muy interesante es que se trata de otro Super Naked, porque tenemos los Hyper Nakeds sobre los que escribo en el número actual de Swiat Motocicli, como el KTM 12 Super Duke R, y esta es un Super Naked. Antes era un Naked decente, pero seguía siendo un Naked. Ahora es un Super Naked porque es una moto que, en mi opinión, puede competir eficazmente con las motos deportivas. En las calles de la ciudad, barre a cualquier deportiva, simplemente es más cómodo para nosotros, nos sentimos más seguros. En un circuito de carreras, si tuviera carenado y fuera una Daytona, entonces sería una locura. Y ahora no. Su único inconveniente puede ser que en la recta principal, simplemente debido a la resistencia del aire, vamos a perder un poco. Pero en las curvas, la entrada en las curvas, el frenado, todo es increíble. Lo único que me molestó hoy fueron los espejos, que tuve que desmontar al conducir en el circuito, porque intentaba deslizarme y siempre me estorbaban aquí. Por los espejos sentía esa claustrofobia en esta moto. Aparte de eso, de primera calidad. No miento, siempre me ha gustado la Street Triple. Hacía cosas extrañas y diferentes con ellas en las calles cuando aún era una persona menos sensata. Esta realmente te anima, de verdad te anima. Por eso les propongo que lleven sus Triumph a los circuitos de carreras, donde pueden hacer este tipo de cosas, tomar las curvas a su gusto. Oh, eso es importante. No he hablado de la caja de cambios, de las reducciones y del embrague antirrebote, porque ya no es necesario usar el freno trasero. No necesitas usar el medio embrague al entrar en las curvas cuando estás reduciendo la marcha agresivamente, solo necesitas reducir la marcha, frenar, lanzar la moto un poco hacia la curva y comienza a deslizarse muy bien. Cero drama, control total. Oh, genial. Me gustó mucho. Espero que a ti también te haya gustado, Kuba. Espero que a ti también te haya gustado, Łukasz. Espero que ahora pudiera mencionar todos los nombres masculinos y femeninos y decir que espero que te haya gustado. Si es así, los invito a la página Swiat Motocicli PL. Allí hay algo nuevo que podría interesarles, así que suscríbanse y hagan esas cosas. Odio decir esto. Ya saben qué hacer, pero si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios y seguiremos conversando sobre motos. Un saludo.